Hablemos de las afectaciones económicas que ha dejado esta pandemia de COVID-19. Le agradezco muchísimo a Mario Di Constanzo, consultor financiero, que nos tome la llamada en esta tarde para poder abordar el tema. Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo a ti y a todo tu auditorio, Magda. Como siempre es un gusto charlar contigo, Mario. A ver, dime una cosa, salud o economía, estamos enfrentando ya esta temporada vacacional, oficialmente se iniciaron las vacaciones de verano. ¿Qué se debe priorizar en este momento cuando hablamos de que traemos una economía golpeadísima, 8.5% que nos fuimos abajo, millones de empleos perdidos? ¿Qué te puedo decir? La pobreza laboral de casi el 40%. ¿Qué priorizamos? Mira, efectivamente, yo creo que de la experiencia, o más bien de lo que nos sucedió el año pasado, deberíamos de tomar pues algunas experiencias importantes. Efectivamente, creo que no se trata de un problema en que tendríamos que decidir entre si la economía o la salud, porque en medio de este asunto está la capacidad de acción del gobierno. Y a manera de ejemplo, el año pasado, vamos a llamarle así, pues por la pandemia prácticamente se detuvo la economía con todas las consecuencias que ya se han mencionado y que has mencionado de manera atinada, pero sin embargo hay una variable que no se tomó en cuenta y fue la acción gubernamental. En otros países el gobierno entró precisamente a defender a los agentes económicos, a defender al empleo, a defender incluso el ingreso de las personas. En muchos países se establecieron algunas especies de subsidios al salario, de salarios de emergencia, de apoyos a las empresas para que pudieran solventar la pandemia. ¿Qué estamos viendo en este momento ante el repunte de lo que ya podemos llamar una tercera ola de COVID? Prácticamente en 12 estados de la República el crecimiento de los nuevos contagios pues ya es del 100%, la Ciudad de México es uno de ellos, y si bien es cierto que en algunos lugares no se están incrementando tanto los índices de hospitalización, en otros sí. Le hace el caso, por ejemplo, de Baja California Sur o de Nuevo León, en donde han tomado ya medidas adicionales. ¿Qué es lo efectivo en este momento y de dónde debemos aprender? Primero, yo creo que nos estamos tardando en actuar. Las medidas se han relajado de manera importante. En la gente incluso hay un sentimiento de que la pandemia está superada cuando no es así, al contrario, estamos iniciando. Y entonces yo creo que selectivamente el gobierno debería de empezar a reforzar y, si tú quieres, apretar un poco más las medidas para que sin ahogar a la economía, pues sí se pudiera contener esto que ya es prácticamente la tercera ola. Por ejemplo, en grandes ciudades como la Ciudad de México, y si se está viendo un incremento de estos contagios, sobre todo en los jóvenes, que además aún no han sido vacunados, pues por ejemplo, soltar algunas medidas pues para evitar, por ejemplo, el flujo a los bares en la noche, volverlo a limitar sin estrangular a la economía. Tenemos los ejemplos que, por ejemplo, en España, la tercera ola, que de alguna manera también ya ha sido y ya está siendo controlada, les costó entre 1 y 0.5% del PIB en términos de crecimiento. Si se está hablando en México de un rebote económico, que no es un crecimiento, pero bueno, estamos hablando de un rebote de alrededor del 6.5%, a decir de las autoridades, pues bien se podría sacrificar, aunque sea un poco, un punto de este crecimiento, 1.5, para que no más adelante en el año tengamos que tomar medidas más restrictivas. Me parece que la campaña de vacunación sí no avanzó con la rapidez necesaria. La Secretaría de Hacienda había apostado muchísimo sobre esta campaña de vacunación, pero también es cierto que el no tomar medidas en este momento tendrían un mayor costo hacia finales del año. Entonces, creo que sí. Pero déjame detenerte en este punto porque me parece que le das a un aspecto clave, ¿no? A ver, Arturo Herrera había dicho el año pasado, ¿no?, que la recuperación económica, y lo acabas de citar claramente, dependía en gran medida del nivel de vacunación que estuviéramos teniendo. Vemos que hay una vacunación que avanza a paso lento, pero pues si bien es cierto, también tenemos algunos otros factores que nos han ayudado a medio salir adelante, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio y demás. ¿Cómo lograr verdaderamente una recuperación económica en medio de constantes altas y bajas de los contagios de COVID-19 y en medio de un panorama en donde pues también se está desalentando la inversión, Mario?
Efectivamente. Ahora, fíjate que lo que está desalentando la inversión no es tanto la pandemia, sino las erráticas políticas gubernamentales, por ejemplo, Las señales. anuncios como el que, oiga, voy a poner una empresa de gas, ¿no? Porque el gas ha subido de precio y aquí sí ha puesto a la competencia, cuando por el otro lado en CFE estoy generando o buscando volver a un monopolio en la materia de energía, pues es absurdo. Y esas señales no tienen nada que ver con la pandemia. Entonces, si el gobierno, por un lado, quiere favorecer el desarrollo económico, debe de generar certidumbre a la inversión privada. Y, por el otro lado, generar esta misma certidumbre al tomar medidas, yo te diría, focalizadas a los sectores o a los segmentos en donde estamos viendo que está recuperándose o está creciendo nuevamente esta tercera ola del COVID. El hecho de que, por ejemplo, anuncien que se va a poner esa empresa de gas, pues para mí es desalentar a la inversión privada, es confrontarse con la inversión privada y no tiene nada que ver con el COVID. Entonces, por un lado, sí tomar medidas selectivas, pero por el otro lado, algo que no hemos visto y que desafortunadamente yo, aunque parezca pesimista, creo que el presidente no va a querer cambiar, es generar esta certidumbre a la inversión. Pero, por ejemplo, en mayo, aumentaron tus ingresos petroleros, porque están aumentando. Es decir, estamos no bien, pero estamos recuperando ingresos de alguna manera. Pero por el otro lado nos damos cuenta que en mayo la inversión física del gobierno se desplomó, cayó 10% y el gasto corriente del gobierno aumentó. Entonces, ¿de qué nos sirve tener estos mayores ingresos? ¿Qué diferencia sería si el gobierno lanzara, por ejemplo, en este momento un programa de apoyo con la banca de desarrollo para decirles a los comercios, vámonos más despacio en términos de las medidas anti-COVID, de que vamos a reforzarlas, pero si tú necesitas un crédito, ahorita te lo doy a tasa blanda, de manera expedita. Pero ¿sabes qué, Mario? ¿Sabes ¿Sí? qué, Mario? Que aquí me llama muchísimo la atención que por una parte se cae la inversión, pero pues se recupera la confianza del consumidor. Y ahora que mencionas este asunto de la caída de la inversión, escribí Enrique Quintana, ¿no? Que bueno, si lo vemos y si lo comparamos realmente con julio del 2018, ese nivel se incrementa al 16%. De ese tamaño fue realmente la caída de la inversión cuando lo comparamos con cómo estábamos hace 2 años, ¿no? Ahora bien, en este sentido, y llamaba poderosamente la atención información que fluía y que tomaba más fuerza el día de ayer. Los bancos JP Morgan y también Deutsche Bank van a cerrar sus oficinas de representación aquí en nuestro país. ¿Qué lectura le das a todo esto, tú que conoces muy bien este tema? Y pues, ¿qué saben ellos o qué están viendo ellos que de pronto nosotros no estamos vislumbrando en el horizonte? Mira, dos cosas están viendo. Esta incertidumbre a la inversión privada, es decir, estos dos bancos que además son muy representativos por todo el tiempo que tenían en México, y sobre todo que, por ejemplo, en el caso de Deutsche Bank o en el caso de JP Morgan, de alguna manera estos bancos ayudan o financian a empresas, en este caso alemanas, extranjeras, que están en México. ¿Qué están viendo? Las erróneas políticas económicas, la poca certidumbre a la inversión privada y más extranjera, que dicen, pues ya no tengo nicho de negocio aquí, porque precisamente la inversión extranjera está dejando de fluir. Cosa muy diferente a la inversión financiera extranjera, en donde pues, todavía la tasa de interés sigue siendo atractiva para ellos. Pero ellos están viendo un contexto muy adverso, incluso yo te diría, que en este caso de la confianza del consumidor, que aparentemente o el consumo está recuperando, pues es también tú traías una población muy deprimida en consumo que cree, porque ese es el sentimiento, que la pandemia ha sido superada, cuando no es así. Y esto podría hacer que la caída o que las medidas que tengas que tomar en los próximos meses, debido a que se te vuelva a descontrolar esto, pues van a ser peores y van a ser más dañinas aún para la economía. Pero tal pareciera que el gobierno tiene miedo o se niega actuar en materia de estos apoyos económicos, que para mí es lo más grave del caso y lo más preocupante. Híjole, qué fuerte esto que nos comentas al final. Tienen miedo de actuar, miedo de brindar estos apoyos económicos. Mario, muchísimas gracias, como siempre, por esta conversación. Mantengámonos al habla. Claro que sí, Manuel. Muy buenas tardes y un saludo a ti y a todo tu auditorio.